¿Cómo están, queridos alumnos? Los saludo esta nueva semana. Espero que se encuentren bien en sus hogares, con sus familias respectivas. No olvidemos que hay que cuidarnos, hay que cuidarse, hay que autoprotegernos para que esta crisis sanitaria, ojalá Dios quiera, empiece ya a irse pronto. Hoy les preparé una clase que es la continuación de la semana anterior. Recordemos que estamos estudiando la Edad Antigua y la Edad Antigua es la segunda de las etapas de la historia universal. Chiquillos, miren, para poder estudiar algo se necesita orden. De lo contrario, uno no aprende mucho. Y la historia también se clasifica y se ordena. ¿Para qué? Para que sea más fácil poder estudiarla. Por esa razón, la historia universal, que es la que se estudia en séptimo básico, se divide en etapas. Y cada una de las etapas presenta características distintas. Y la idea es que usted en su cabecita pueda, en séptimo básico, aprender 3 grandes etapas de la historia universal. La primera de las etapas de la historia universal es la prehistoria, que fue la que ya estudiamos y fue la que sintetizamos en un mapa conceptual. La segunda de las etapas de la historia universal es la Edad Antigua, que es la que estamos estudiando ahora, la que comenzamos a estudiar ya la clase anterior. Y esta Edad Antigua, la segunda de las etapas de la historia universal, es una etapa enorme en cantidad de siglos y además en sucesos importantes que ocurren dentro de esta etapa. Por eso se trata de que los alumnos aprendan o se instruyan sobre los acontecimientos más importantes que ocurren dentro de este periodo. La característica más importante de la Edad Antigua es que es el periodo en donde surgen los imperios, las civilizaciones, porque en la prehistoria, que es la que está antes, no habían imperios. Recuerden que en los comienzos de la prehistoria el ser humano tenía una vida nómade de viajar de un lugar a otro, aún no se estabiliza, por lo tanto si no se estabiliza es imposible tener un imperio. Por eso la prehistoria no está marcada por imperios, sino que es su etapa que viene después, que es la Edad Antigua. Y aquí tenemos imperios como Mesopotamia, los sumerios, los babilónicos, Egipto, Grecia, Roma, la cultura hindú, la cultura china, los mayas en América, en fin, varios imperios que están dentro de la Edad Antigua. Entonces nosotros hoy día vamos a hablar de algunas características de la Edad Antigua, no características de algunos imperios como lo hemos hecho en clases anteriores. Antes de iniciar, les quiero contar una buena noticia. A contar de esta clase, a contar de esta guía, vamos a comenzar a trabajar, charán, con el libro de historia. Por esa razón, yo he ido 2 veces al colegio para que sus apoderados vayan a entregar, vayan a buscar, disculpen, los libros. Porque me interesa que usted lo tenga en su casa para poder trabajar con él. A pesar que todos los libros del ministerio también están en sus plataformas digitales. Usted googlea, yo así lo pillé de fácil, coloco textos de estudios escolares en Chile año 2020. Le va a dar una página y están todos. Usted coloca historia, séptimo y descarga el libro en PDF si es que aún no lo ha ido a buscar al colegio. Si lo tiene, no hay necesidad y lo puede hojear en su casa, puede rayarlo con destacador porque es suyo. Entonces vamos a empezar a sacarle provecho al texto de estudio. Y aquí voy a volver a decir lo que ya he dicho antes. No es necesario imprimir nada. Ya yo no quiero que usted imprima. ¿Por qué? Porque yo en todas las actividades que les envío, yo les voy a enviar máximo 7 preguntas. Pueden ser 6, 5, porque tampoco los quiero estresar con tanta cosa. Y 5 preguntas para un alumno de séptimo básico está bien, está prudente. Hasta 7 se puede. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que usted haga y lo que han venido haciendo? Pero algunos aún me lo preguntan. Yo quiero que usted de su celular, de su computador o de donde sea, usted descargue el documento Word que yo voy a enviar y ahí están las indicaciones escritas que son las mismas que yo doy en mis clases virtuales y usted solamente coloque, no sé, título, guía 8, subraye, mire la pregunta que hay del documento de su computador, de su celular, la copie en su cuaderno y la responda.
Nada más. ¿Para qué va a ir a imprimir una guía si usted puede copiar las preguntas en su cuaderno? Así que de esa manera yo quiero que trabajemos, yo quiero facilitarles a ustedes este trabajo estudiantil que están haciendo y muy bien desde sus casas. Entonces, profesor, ¿y la materia de dónde la saco? La materia la saca del libro y de la clase virtual que yo estoy haciendo ahora. Incluso las preguntas que yo les voy a dar ahora, me di el tiempo de colocar entre paréntesis el número de la página en donde usted puede pillar la respuesta. Ojo, estamos en séptimo básico y yo no quiero que usted me copie la misma del libro, porque si no, no tiene ningún fin. Yo quiero que usted lea la página del libro, se haga una idea, escuche mi clase virtual y pueda responderlo. Eso es ideal. Entonces, antes de trabajar las actividades que estamos enviando, ¿qué tiene que hacer usted? Leer las hojas del libro que yo le voy a dar. No se asuste porque no le voy a mandar 40 hojas para que lea. No va a ser así. Algo prudente. 4 hojitas del libro, 3 hojas, 5 a lo mucho que se puede hacer y 5 a 7 preguntas, nada más. Entonces, por eso es importante que usted tenga el libro. Si no lo tiene físicamente, lo puede descargar. La clase de hoy día vamos a hablar de estos tópicos que están aquí, que yo los seleccioné. Vamos a hablar de cómo les cambió la vida a los seres humanos en la edad antigua. Vamos a hablar de cuáles son los elementos en común que se presentan entre los imperios a pesar que no se conocieron. Del concepto de civilización. Esta palabra la hemos escuchado muchas veces, pero a veces cuesta definir. Civilización. A ver, hágalo al tiro. ¿Qué es civilización? Ya, vamos a hablar de eso. Partes del mundo, ubicación de los imperios y en qué partes del mapa se ubicaron y la ubicación temporal. Cuando digo temporal me refiero a en qué tiempo surge. Y además vamos a reconocer algunos ríos importantes que están relacionados a algunos imperios. De eso vamos a hablar. Yo ahora les voy a ir mostrando las preguntas que yo les voy a enviar, las voy a ir comentando con ustedes para que usted también pueda después armar su respuesta y que la complementa con lo que yo voy a decir. Mira, la primera pregunta que yo les voy a pedir que usted haga dice: ¿cómo cambió la vida de los seres humanos con el desarrollo de las primeras civilizaciones? En la guía, en el documento Word que les voy a enviar, al lado de la pregunta les coloqué el número de la página del libro donde pueden pillar la respuesta. Reitero, lea la hoja y haga su respuesta solo. Esa es la idea, que usted vaya avanzando. Y aquí quizás no es necesario leer tanto el libro, porque con las clases que hemos hecho yo creo que usted ya puede responder esto. ¿Les habrá cambiado la vida a las personas que vivieron la época o la edad antigua? ¿Les habrá cambiado la vida de prehistoria a edad antigua? ¿En qué les cambió? ¿Seguían comiendo carne cruda? ¿Seguían viviendo en cavernas? ¿Seguían quizás colocándose pieles de animales? ¿Seguían arrancando de una glaciación? ¿Seguían viviendo de un lugar a otro? ¿Les cambió o no les cambió la vida? Por supuesto que sí, pero yo quiero que usted vaya más allá. ¿Por qué? Porque quizás ya el hecho de empezar a vivir en aldeas es un cambio. El hecho de empezar a incorporar la agricultura ya es un cambio. El hecho de empezar a incorporar la ganadería ya es un cambio. El hecho de empezar a aprovechar el agua de los ríos ya es un cambio. Pero también se producen este otro tipo de cambios en donde poco a poco y quizás en un comienzo inconscientemente se empiezan a jerarquizar. Cuando digo jerarquizar, se empiezan a ordenar por ciertos roles. Como por ejemplo, desde ahora en adelante tú te encargas de esto, tú te encargas de esto, tú eres el jefe porque tú das órdenes, porque te hacemos caso. Entonces, de alguna otra manera, en la edad antigua, cosa que no ocurre en la prehistoria, la sociedad se empieza a jerarquizar, empiezan a tener un pensamiento más religioso, enfocado a distintos dioses. Este Dios que conocemos hoy día, el Dios de la Biblia, aún no existía en la edad antigua. Falta mucho tiempo para que lleguemos a esto todavía, pero sí estaba la idea de dioses. Entonces, yo quiero que usted vaya haciendo este análisis, haga una respuesta bonita, buena, de alumno de séptimo básico, alumno de la escuela, alumno de este profesor, una respuesta buena, donde diga efectivamente se produce un cambio de vida a los seres humanos. Aquí ya les doy ejemplos: la jerarquización, incorporan nuevas técnicas en sus vidas, en creencias, y además con lo que usted va a leer del libro puede complementar un poco más. No está difícil. La pregunta 2 dice: señala 2 rasgos comunes o similares o iguales que presentan las primeras civilizaciones a pesar que se desarrollan en distintos continentes.
Lo que yo quiero que usted se imagine es el mapa y que usted diga, claro, efectivamente hubieron civilizaciones que se ubicaron en distintas partes del mundo. En estos tiempos no había WhatsApp, no había internet, no había teléfono, entonces ¿por qué tienen cosas en comunes? ¿Por qué se repitieron cosas a pesar que no hay indicios claros de que se hayan conocido? ¿Por qué, por ejemplo, Egipto, que estuvo aquí en África, tiene cosas en común con Mesopotamia, que estuvo en Asia? Entonces yo quiero que usted al leer estas páginas del libro, usted se dé cuenta que las distintas culturas, las distintas civilizaciones, los distintos imperios que se ubicaban en el mundo, que no se conocieron, tenían cosas similares en comunes. ¿Por qué? Ese es un misterio de la historia. Yo les voy a dar algunas pistas, como por ejemplo, la gran mayoría de los imperios eran jerarquizados, había un rey, la nobleza, los campesinos, los esclavos. Pero ¿y por qué esto se repitió? ¿O será algo que está en nuestro ser humano? Que se ubicaron cerca de los ríos también puede ser un elemento en común. Egipto se ubicó a orilla del río Nilo, Mesopotamia al lado del Tigris y del Éufrates. Se van a ir dando cuenta de otras culturas cuando lean las páginas del libro que también se ubicaron cerca de ríos. ¿Por qué cerca de ríos? Para que nos bañemos, para que disfrutemos del sol, porque será importante el agua en una civilización. En fin, lenguas nativas, idioma en común, no podían estar a puros gestos, tuvieron que desarrollar un lenguaje como el que yo estoy ocupando ahora para ustedes. Entonces en Egipto hablaban, en Mesopotamia hablaban, en China hablaban. Esas son las cosas en común que yo quiero que usted lea. Haga una listita, ojalá de unas 5 o 3, pero que sea prudente y que pueda responderla bien. La pregunta 3 dice, ¿cómo podrías definir con tus palabras el concepto de civilización? Que fue lo que yo les dije al comienzo de esta clase. Son palabras que nosotros las escuchamos todos los días, las leemos todos los días, no todos los días, quizás esté exagerando, pero que las escuchamos constantemente o regularmente, pero que a veces pasa la palabra por nuestra mente, pero que no podemos definirla. Les voy a dar una idea. Mira, a mí me gusta mucho leer y siempre se los comento en clase, siempre tengo hartos libros. Y cuando leo, y hay palabras que yo no conozco o que no me acuerdo o quizás nunca las he leído, o las marco y después las busco y busco el significado. Eso de alguna otra manera va ampliando el vocabulario, te va cambiando tu forma de hablar. Por eso quiero que si vamos a hablar de la edad antigua, en donde surgen las civilizaciones, yo quiero que usted me busque una definición de lo que es una civilización. Mire, yo le voy a dar una bien corta, una definición bien pobre. Yo creo que usted haga algo más elaborado. ¿Qué es una civilización? Dice, la forma más avanzada de la sociedad humana cuando ha alcanzado un alto nivel de cultura, de ciencia, de industria, de gobierno, en fin. Agreguémosle más a esto. ¿Qué es una civilización? ¿Será lo mismo un poblado que una civilización? ¿Será lo mismo una aldea que una civilización? ¿Ocuparán los mismos conceptos, los mismos temas, las mismas formas de vida? Arme un concepto de lo que es una civilización. La siguiente pregunta dice, observa el mapa que está en la página 50 y ordena las 8 civilizaciones. En la página 50 del libro, porque yo ya me leí la unidad para poder enseñarle a ustedes, en la página del libro van a ordenarle, van a ver 8 civilizaciones, 8 culturas, y yo quiero que usted me las ordene en su respectivo continente. Leo la pregunta textual. Observa el mapa en la página 50 y ordena las 8 civilizaciones en sus continentes respectivos de desarrollo. Te darás cuenta que no en todos los continentes se desarrollaron civilizaciones. Por ejemplo, si dice Egipto, usted va a colocar Egipto. ¿En qué continente se desarrolló? Usted va a buscar África. Egipto, África. Listo. Ordene la civilización en qué continente estuvo. Y efectivamente, como dice, se va a dar cuenta que no en todos los continentes se desarrollaron culturas o civilizaciones o imperios. ¿Vamos claros? Sigamos. La pregunta 5 dice, observa el marco temporal de las primeras civilizaciones y ordénalas desde la más antigua, indicando años en la línea de tiempo. En esta página del libro, usted va a tener que hacer una línea de tiempo como esta y va a tener que ordenar las civilizaciones que ahí están indicadas según los años de aparición, desde la primera hasta quizás la última. Ya sabemos que la primera es Mesopotamia, porque fue con la que partimos, por ende esa tendría que ir aquí. Aquí coloqué tiempos antes de Cristo, porque la gran mayoría de estas culturas está en los tiempos antes de Cristo. Para que usted entienda, si yo aquí coloco el año 0,
coloco el año 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1000, 2000, 2020. Del año 0 al año 2020 son los años que se conocen después de Cristo. Del año 0 hacia atrás es antes de Cristo. Hay gente que piensa, disculpen, que la historia comienza el año 0, no, porque del año 0 yo tengo mucho tiempo más para atrás. El año 0, el -1, el -2, el -3, el -4, el -5, el -1000, el -3000. Todos estos años son los años antes de Cristo. Y la gran mayoría de los imperios que nosotros estamos estudiando ahora se desarrollaron dentro del periodo antes de Cristo. La pregunta 6 dice, completa esta tabla en tu cuaderno. Yo quiero que usted me haga una tablita como esta, en donde va a colocar nombres de ríos importantes como el río Nilo, el Tigris, el Éufrates, el río Indo, el río Amarillo, el mar Mediterráneo. Acá es distinto, esto no es río. Y selvas mesoamericanas. Y acá al lado quiero que me coloque el nombre de la civilización que se desarrolló al lado de estos ríos o mares que están aquí. Chiquillos, la actividad es súper simple, voy a resumir todo lo que dije. Hoy día hablamos de algunas características en común que presentaron los imperios o civilizaciones que se desarrollaron dentro de la Edad Antigua. La Edad Antigua es la segunda de las etapas de la historia universal, la que viene después de la prehistoria, que se caracteriza por la formación de imperios, y estos imperios se desarrollaron en diferentes partes del mundo, y a pesar que estuvieron en diferentes partes del mundo, tenían cosas en común. Vamos a comenzar a trabajar con el texto de estudio, que ahí está la materia, más la clase virtual. No es necesario imprimir nada. Cualquier duda que tengan, me escriben a mi correo, me escriben debajo del video que voy a subir ahora a mi canal de YouTube. Se suscribe a mi canal, comparta el video. Espero les haya gustado la clase. Esta actividad no se envía, es solamente para que usted la haga en su cuaderno. Más adelante vamos a pedir la segunda actividad que usted me debe enviar, pero todavía no. Así que espero les haya gustado esta clase. Un abrazo virtual para cada uno de ustedes. Se cuidan, nos cuidamos entre todos. Y ojalá Dios quiera, y se los digo con la mano en el corazón, ojalá Dios quiera ya nos veamos pronto, porque este profesor ya echa de menos volver a verlos y volver a estar en nuestra querida escuela. Que estén muy bien, chiquillos.